nos reunimos hoy día vamos a tener la clase de razonamiento verbal. Bueno, la clase anterior pasó algo con la laptop y ya no se pudo continuar. Pero bien, ahora vamos a empezar. Y una vez más, apelando a su participación de cada uno de ustedes, tuvieran alguna duda, bien, para poder trabajar de manera activa, por favor. Listo, voy a empezar, voy a compartir la pantalla. Todos debemos de tener nuestro material a la mano. Bien. A ver, un momento. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, vamos a ver. No lo encuentro. Muy bien. ¿Se nota la pantalla? ¿Sí? ¿Se visualiza? Bien, vamos a empezar. Vamos con textos, comprensión de textos. Bien. Sabemos que para que nosotros podamos entender un texto, lo primero que debemos de realizar es identificar el tema del cual nos va a hablar el texto, ¿sí? El texto siempre va a presentar una estructura. Ahora, ¿qué viene a ser el tema? El tema viene a ser de qué se está hablando. Por lo general, es una frase o es una palabra la cual va a aparecer de manera recurrente o en diversos párrafos. Bien. Después del tema vamos a ver que mi texto va a tener las ideas principales y las ideas secundarias. ¿No? ¿Qué son las ideas principales? Las ideas principales son llamadas también las famosas ideas fuerza, las que me van a dar a entender o me van a explicar sobre exactamente sobre qué o en qué concierne el tema.
Las ideas secundarias son aquellas que apoyan la postura de la idea principal. Bien, ahora, todo texto, por lo general, está dado por medio de párrafos, ¿sí? Pero recordemos que dentro de las clases de textos vamos a tener diferentes tipos de textos. Por su estructura, vamos a tener textos por el tema que desarrollan, por la ubicación de la idea principal. Bien, entonces consideramos o analizamos este texto. ¿Qué me dice? Una vez que alguien ha desarrollado un problema severo con el alcohol, las perspectivas de recuperación no son muy halagüeñas. Muchos investigadores han intentado identificar el alcoholismo tan pronto como es posible con la enseñanza de intervenir con más éxito. La mayoría de las investigaciones sigue este diseño. Primero, se identifica un grupo de hijos de padres alcohólicos. Generalmente, los investigadores estudian hijos que están al final de la adolescencia o son veinteañeros y que todavía no son bebedores problemáticos, debido a la fuerte tendencia familiar del alcoholismo. Esperan que muchos de estos jóvenes se vuelvan alcohólicos en el futuro. Estudian hijos de padres alcohólicos en lugar de madres alcohólicas para incrementar la probabilidad de ver influencias genéticas en lugar de prenatales. Los investigadores los comparan con otros jóvenes de la misma edad con hábitos de bebida similares, pero sin parientes alcohólicos. La idea es que cualquier comportamiento más frecuente en los hijos de los alcohólicos es probablemente un predictor de alcoholismo futuro. De acuerdo a lo señalado en los 3 párrafos de este texto, de este primer texto, ¿cuál será mi tema? Miren, en el primer párrafo podemos identificar el tema. ¿Sí? Me dice alcohol. ¿No? A ver, vamos por aquí. El alcohol, ¿sí? En el segundo párrafo también aparece la palabra alcohol, pero ya está derivada, me dice alcoholismo, ¿verdad? Lo mismo que aparece en el tercer párrafo. ¿Bien? Entonces mi tema que se va a desarrollar va a ser referente al alcohol. Vamos a encontrar o vamos a ubicar a nuestra idea principal en nuestro primer texto. En nuestro primer párrafo, disculpen. ¿Cuál será mi idea principal en el primer párrafo? Dice, ojo, que mi idea principal puede estar en el primero, en el último o en el intermedio. Si mi idea principal está al inicio del texto, va a ser un texto analizante. Si va a estar al final, va a ser un texto sintetizante. Si está en el centro, va a ser un texto analizante sintetizante. Y si está al inicio y al final, mi idea principal se reitera al final, se le va a llamar también texto encuadrado. Bien, según la ubicación de la idea principal. Bien, ¿cuál es mi idea principal en el primer párrafo? Ojo, que de todos los párrafos, en este caso los 3, yo debo de sacar ideas importantes. Bien. ¿Cuál será? Una vez que alguien ha desarrollado un problema severo con el alcohol, las perspectivas de recuperación no son muy halagüeñas. Muchos investigadores han intentado identificar el alcoholismo tan pronto como es posible con la esperanza de intervenir con más éxito. ¿Sobre qué me habla este primer párrafo?
me hablará sobre identificar el alcoholismo, me hablará sobre el problema del alcohol, el problema severo del alcoholismo, sobre las perspectivas de recuperación del alcoholismo o sobre los investigadores. O de repente el porcentaje de esperanza para salir airosos del alcoholismo. ¿Cuál es mi tema principal o mi idea fuerza en el primer párrafo? Me habla acerca de identificar el alcoholismo. Esa va a ser mi idea fuerza aquí. Bien. En el primer párrafo tengo identificación del alcoholismo. En el siguiente párrafo me dice, la mayoría de las investigaciones sigue este diseño. Primero se identifica un grupo de hijos de padres alcohólicos. Generalmente, dice, los investigadores estudian hijos que están al final de la adolescencia o son veinteañeros y que todavía no son bebedores problemáticos debido a la fuerte tendencia familiar del alcoholismo, esperan que muchos de estos jóvenes se vuelvan alcohólicos en el futuro. Estudian hijos de padres alcohólicos en lugar de madres alcohólicas para incrementar la probabilidad de ver influencias genéticas en lugar de prenatales. ¿Cuál es mi idea fuerza de este párrafo? ¿Cuál será? A ver, jóvenes. Me habla de un diseño de investigación. ¿Qué es lo que están haciendo? Están planteando un diseño. Me está hablando sobre las probabilidades genéticas o la influencia de las probabilidades genéticas en el alcoholismo. ¿No? Por eso dice que estudian más a los padres que a las madres, porque las madres arrojarían índices prenatales. Bien, hacen una serie de experimentos a base de los padres. Ahí tengo mi segunda idea fuerza. Vamos a la tercera idea fuerza. Dice, los investigadores los comparan con otros jóvenes de la misma edad con hábitos de bebidas similares, pero sin parientes alcohólicos. La idea es que cualquier comportamiento más frecuente en los hijos de los alcohólicos es probablemente un predictor del alcoholismo futuro. Bien, ahora, ¿cuál es mi idea fuerza en el tercer párrafo? Un ratito voy a dejar de compartir. Todos tienen su material a la mano, ¿sí? ¿Cuál es mi idea fuerza en el tercer párrafo, jóvenes? A ver, vamos otra vez. Bien. Mencionamos que mi primera idea fuerza estaba en el primer párrafo. ¿Cuál era? A ver, jóvenes. Identificar el alcoholismo. Mi primera idea fuerza. En la segunda, ¿cuál era mi idea fuerza?
probabilidad de la influencia genética, ¿dónde? En el alcoholismo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi tercera idea fuerza? Los investigadores lo comparan con otros jóvenes. La idea es que cualquier comportamiento más frecuente en los hijos de los alcohólicos es probablemente un predictor de alcoholismo futuro. Me está hablando de predictores de alcoholismo futuro. ¿Bien? Ahora, tenemos acá una imagen. Me dice, hijos de padres alcohólicos, varios se volverán alcohólicos más tarde. Es una hipótesis. Mientras que por el otro lado tengo hombre joven sin pariente alcohólico. Pocos o ninguno se volverá alcohólico, ¿verdad? Esas son las hipótesis que se plantean en el texto. Se estudia cada reacción de los hombres al alcohol, ¿sí? Me dice, seguimiento durante años para encontrar qué hombres realmente se vuelven alcohólicos. ¿Bien? Ahora, en el texto, medularmente, ¿qué quiere decir medular? ¿Qué es médula? La parte central, principal. En el texto, medularmente se dilucida sobre qué será. ¿Qué quiere decir dilucida? En el texto, principalmente, se explica, se aclara sobre qué se explica la influencia familiar en el incremento del alcoholismo, los tratamientos clínicos. ¿Nos habla de los tratamientos clínicos? Los factores de riesgo en el desarrollo del alcoholismo. A ver, por ahí me dicen la D, la vulnerabilidad de los hijos de familias alcohólicas. ¿Nos está explicando sobre qué tan vulnerables son? Por ahí me dicen la C, los factores de riesgo en el desarrollo del alcoholismo. ¿Me explica algún factor de riesgo? No veo en mi texto ningún factor de riesgo. ¿Qué me está dando? Identificar el alcoholismo, la probabilidad de la influencia genética y los predictores de un alcohólico futuro. Eso es lo que me está dando a entender. Entonces, ¿qué explica? ¿Mm? ¿Qué me dice en esta parte? Me dice que siempre, dice, varios se volverán alcohólicos más tarde, me dice el gráfico. Entonces me está explicando que hay un factor genético el cual va a determinar el alcoholismo de los hijos de padres alcohólicos. Dado el caso, mi respuesta va a ser A o B. ¿Me habla de algún tratamiento? En el párrafo 2, si más no recuerdo, me habla de que siguen un proceso para observar, para determinar cuáles son los parámetros, ¿no? De los hijos de padres alcohólicos.
pero no me habla de un tratamiento. Efectivamente, mi respuesta va a ser la A, ¿no? Va a ser la A porque me habla de la influencia familiar en el incremento del alcohólico y es algo que me asevera, ¿no? Dice que en el futuro se van a convertir en alcohólicos. Bien. Vamos a la pregunta 2. Dice en el texto el término halagueña. Halagüeña, disculpen. ¿Qué quiere decir halagüeña según mi texto? En el texto, el término halagüeño quiere decir lisonjero, favorable, aquel que hace halagos, significa relevante, ambigua, promisoria, irreversible. A ver, ¿dónde está? Eso está al inicio, en el primer párrafo, dice. Una vez que alguien ha desarrollado un problema severo con el alcohol, las perspectivas de recuperación no son muy halagüeñas, o sea, no son muy prometedoras, ¿no? No son muy prometedoras. ¿Dónde está? Promisorias. ¿Ya? En mi pregunta 3 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad con los datos del gráfico? Bien, no guarda relación. A ver, me dice, el entorno familiar alcohólico incrementa el riesgo de alcoholismo en los hijos, ¿lo dice? ¿Dónde está mi cuadro? A ver, ¿qué me dice? Hijos de padres alcohólicos, varios se volverán alcohólicos más tarde. Varios. Entonces sí lo afirma el gráfico. El primer gráfico lo afirma. En la B, tomar alguna bebida alcohólica no determina el padecimiento de alcoholismo. Tomar alguna bebida alcohólica no determina el padecimiento de alcoholismo. Vamos a ver qué me dice mi gráfico. Dice, se estudia cada reacción de los hombres al alcohol, seguimiento durante años para encontrar qué hombres realmente se vuelven alcohólicos, pero me habla algo de la ingesta. Vamos con la C. Los hijos de padres alcohólicos sufrirán de alcoholismo de manera ineluctable. ¿Qué quiere decir ineluctable? Innegable, ¿no? Los hijos de padres alcohólicos sufrirán de alcoholismo de manera indudable. ¿Sí? ¿Me afirma el gráfico esto? Claro que sí. Acá me dicen, el primer párrafo, ¿no? Varios se volverán alcohólicos más tarde, entonces sí es una afirmación. Los jóvenes sin parientes de alcohólicos muestran menor proclividad al alcoholismo. ¿Qué quiere decir proclividad?
son más cercanos a padecer de alcoholismo? Pocos o ninguno, dice aquí, se volverá alcohólico. Desde el momento en que me dice pocos, ya me está dando este término menor, ¿cierto? Entonces, me afirma mi alternativa A, sí, el factor familiar se relaciona con el alcoholismo. Mi alternativa C, de padres alcohólicos, sufrirán de alguna manera indudable de alcoholismo, también lo dice mi cuadro. Los jóvenes sin parientes alcohólicos muestran menor proclividad, menor cercanía, menor aproximación al alcoholismo. También lo dice pocos o ninguno, dice, ¿no? Mientras que en la B, tomar alguna bebida alcohólica no determina el padecimiento de alcoholismo. ¿Lo dice? No lo dice mi cuadro, mi gráfico, no dice esto. Entonces, mi idea incompatible vendría a ser la alternativa B. ¿Listo? Continuamos. Jóvenes, ¿todo claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, vamos con la pregunta número 4 del texto. ¿Se puede colegir? ¿Qué quiere decir colegir? Colegir se puede suponer, se puede inferir, deducir, conjeturar, ¿no? Se puede, ajá, muy bien, deducir, ¿no? Y me dice, se puede colegir que la predisposición al alcoholismo, ojo, no me dice que está ahí la información, sino yo lo tengo que suponer, se haya desvinculada de una posible influencia prenatal. Esto estará fuera del texto. Miren, en el último párrafo, si más no me equivoco, es en el segundo, me dice, debido a la fuerte tendencia familiar del alcoholismo, esperan que muchos de estos jóvenes se vuelvan alcohólicos en el futuro. Estudian hijos de padres alcohólicos en lugar de madres alcohólicas para incrementar la probabilidad de ver influencias genéticas en lugar de prenatales, influencias prenatales. Bien, entonces está en el texto, me dice, se haya desvinculado de una posible influencia prenatal. Lo dice mi texto, ¿no? Por eso prefieren a los papás antes que a las mamás. Entonces, eso no es algo que yo lo pueda suponer. En la alternativa B, dice, ¿es nula en los hombres jóvenes sin parientes alcohólicos? ¿Es nula la predisposición al alcoholismo? ¿Lo dice el texto? ¿Dónde? Lo dice mi gráfico número 1. Dice, hombre joven sin pariente alcohólico, pocos o ninguno se volverá alcohólico. Ahí está. Tampoco lo puedo inferir. En la 4, C, ha sido estudiada con el fin de hacer un recuento histórico. Me habla que quieren hacer un recuento histórico acerca del alcoholismo. ¿Qué es un recuento histórico? Por ejemplo, en el año 2000 hubo tantos jóvenes alcohólicos porque sus padres de tales eran alcohólicos. 2001 también esto, ¿no? Estadística, ¿será? ¿Me indica eso mi texto? En la alternativa D, ¿se estudia con el fin de mejorar la eficacia del tratamiento? Aquí, en el segundo párrafo, me dice, la mayoría de las investigaciones sigue este diseño. Primero, se identifica un grupo de hijos de padres alcohólicos. Generalmente los investigadores estudian hijos que están al final de la adolescencia, que todavía no son bebedores, debido a la fuerte tendencia familiar, ¿no?
para incrementar la probabilidad de ver influencia genética. Los investigadores lo comparan con otros jóvenes. La idea es que cualquier comportamiento más frecuente, vamos, párrafo acá. Una vez que alguien ha desarrollado un problema severo con el alcoholismo o con el alcohol, dice, las perspectivas de recuperación no son muy halagüeñas, no son muy alentadoras. Muchos investigadores han intentado identificar el alcoholismo tan pronto como es posible con la esperanza de intervenir con más éxito. ¿Para qué vamos a intervenir? Para disminuir, ¿no? Es el porcentaje de alcoholismo. Entonces, ¿estudio con el fin de mejorar la eficacia del tratamiento? Lo dice mi texto, claro que sí. ¿Qué alternativa no se menciona en mi texto? Jóvenes, ¿qué alternativa no menciona mi texto? Bien, mi texto en ninguna parte me dice ha sido estudiada con el fin de hacer un recuento histórico. En ninguna parte de mi texto me habla de un recuento histórico. Entonces, ¿lo puedo suponer? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no? A ver. Claro, claro que lo puedo suponer, ¿no? ¿Por qué, profesora, lo puedo suponer? Gracias, Kevin. Porque de acuerdo a esas estadísticas voy a ver si mi método funciona o no funciona o tengo que mejorar en algo mi método, ¿verdad? Entonces, mi respuesta en la pregunta número 4 va a ser la C. Vamos a la pregunta número 5 que corresponde al mismo texto. Dice, si los jóvenes de padres alcohólicos tuvieran los mismos comportamientos que los jóvenes sin parientes alcohólicos, ¿qué pasaría? Dice, ¿sería imposible la prescripción de un tratamiento efectivo? ¿Se estudiaría cada reacción de los hombres al alcohol? ¿No se podría identificar cuántos de ellos serán alcohólicos? ¿Se tendría que buscar otro rasgo predictor de alcoholismo? ¿Cuál sería acá mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Si los hijos de padres alcohólicos tuvieran los mismos comportamientos de jóvenes sin parientes alcohólicos, ¿sería imposible la prescripción de un tratamiento efectivo? Ojo que esos verbos sería, estudiaría, podría, tendría, son verbos potenciales. ¿Qué es un verbo potencial? O sea, cabe la duda que surge o no surge. ¿Se da o no se da? Bien. Entonces, ¿cuál es mi respuesta aquí? ¿Sería imposible la prescripción de un tratamiento efectivo? ¿Se estudiaría cada reacción de los hombres al alcohol? ¿Se podría identificar cuántos de ellos serán alcohólicos? Indudablemente la C no podríamos identificarlo. ¿Se tendría que buscar otro rasgo predictor del alcoholismo? A ver, tengo una respuesta. Por favor, jóvenes, opinen. Me dice la B. Se estudiaría cada reacción de los hombres al alcohol. ¿Sí? Pero me dice si tuvieran los mismos comportamientos. Entonces, si tienen los mismos comportamientos, ¿podría yo seguir investigando sobre ello? Me dicen por aquí la respuesta D, se tendría que buscar otro rasgo predictor.
¿no? ¿Y cuál sería en este caso el rasgo predictor? El que dejaron fuera, que viene a ser el rasgo prenatal, ¿no? De repente podrían buscar el rasgo de el contexto. Ah, mira, entonces aquí está mi respuesta en la alternativa D. ¿Qué se podría hacer? Se tendría que buscar otro rasgo predictor del alcoholismo. Bien, vamos con mi texto 2. Dice, claro que es una aberración retirar del catálogo de HBO lo que El viento se llevó por ser una película que estereotipa los prejuicios y prototipos raciales, porque la cultura es hija de su tiempo. Es un error pseudointelectual juzgar con ojos inquisitoriales obras de un pasado que se desarrollaron en un momento diferente al actual, porque es imposible comprender la historia y la cultura sin el contexto. Puede que incómodo para nuestra construcción cultural en el que se desarrollaron. Espero que la obra cumbre del cine mudo norteamericano, El nacimiento de una nación, de David W. Griffin, no esté en el catálogo de HBO porque les va a dar un ictus cuando la revisen. Ahora bien, incidir en las reducciones del absurdo y en las ridículas decisiones de una empresa hacia la legítima muestra del hartazgo e ira del colectivo negro por unas representaciones culturales que las lleva décadas denomizando es propio del privilegio blanco, centrarse en guerras culturales, mientras que evade el problema de fondo, tiene consecuencias concretas y materiales en la vida de la gente que sufre ese racismo. Existe una relación directa entre la importancia que los detractores de lo que ellos llaman políticamente correcto han dado a la retirada de Scarlett O'Hara de un catálogo filmográfico y el video de la muerte de Ilyas Tahiri en el Centro de Menores de Tierras de Oria. La importancia de los temas en la agenda pública marca la urgencia con la que se produce su resolución. Bien. Dice, como cineasta, entiendo que las películas a menudo son instantáneas, de momentos de la historia. Reflejan no solo las actitudes y opiniones de los involucrados en su creación, sino también las de cultura imperante, tal como tal. Incluso las películas mejor intencionadas pueden quedarse cortas en la forma en que representan a las comunidades marginadas. Lo que el viento se llevó, sin embargo, es un problema único. No se limita a quedarse corto con respecto a la representación. Es una película que glorifica el sur anterior a la guerra. Es una película que cuando no ignora los horrores de la esclavitud, se detiene solo para perpetuar algunos de los estereotipos más dolorosos de las personas de color. Es una película que, como parte de la narrativa de la causa perdida, romantiza la Confederación de una manera que sigue dando legitimidad a la noción de que el movimiento secesionista era algo más o mejor o más noble de lo que era una insurrección sangrienta para mantener el derecho a poseer, vender, comprar seres humanos. La película tenía mejores talentos de Hollywood en ese momento, trabajando juntos para sentimentalizar una historia que nunca fue. Y sigue dando cobertura a quienes afirman falsamente que aferrarse a la iconografía de la era de las plantaciones es una cuestión de herencia, no de odio. Permíteme ser muy claro, no creo en la censura. No creo que lo que el viento se llevó deba ser relegado a una bóveda de Burbank.
Solo pediría, después de que haya pasado un tiempo respetuoso, que la película se reintroduzca en la plataforma HBO Max, junto con otras películas que brinden una imagen más amplia y completa de lo que realmente fueron la esclavitud y la confederación. Actualmente, ni siquiera hay una advertencia o descargo de irresponsabilidad que precede a la película. Sé que retirar una película en particular, una película clásica de Hollywood, parece una gran solicitud, pero no es una demanda tan grande como cuando sus hijos preguntan si pueden unirse a las protestas en las calles contra la intolerancia racial, o cuando acuden a usted para saber qué hizo para hacer el mundo un lugar mejor. En un momento en el que todos estamos considerando que más podemos hacer para combatir el fanatismo y la intolerancia, les pediría a todos los proveedores de contenido que miren sus bibliotecas y hagan un esfuerzo de buena fe para separar la programación que podría faltar en su representación de la que es flagrante en su denominación. Bien, estamos aquí contra dos textos, de los cuales el primero expone una situación que está pasando con el programa Lo que el viento se llevó, ¿no? Que es un programa emitido por HBO. Y en el segundo texto, ¿qué tipo de texto es? Es un texto de opinión personal, ¿no? Donde nos habla qué es lo que le parece, él lanza un juicio, ¿no? ¿Qué es lo que pide en este texto? Bien, es de opinión personal. Vamos a ver. Y ambos hablan sobre la película, ¿no? De Lo que el viento se llevó, pero hay algo ahí en esta película. ¿Por qué es objeto de o materia de estudio la película o la serie Lo que el viento se llevó? En el primer texto, ¿alguien quiere hablar? Disculpe. En el primer texto me da a entender que lo están vetando la película, la están quitando de transmisión, porque es una película que muestra, ¿cómo lo llaman? Muestra un discurso racista, ¿no? Ante cierta comunidad, hasta cierto grupo de personas, ¿no? Es más, dice, romantizan ciertos episodios, los cuales no fueron así o no se desarrollaron conforme detalla esta película. Sin embargo, en el texto número 2, me dice que no se está estereotipando, sino por el contrario, se está mostrando tal cual es la realidad o tal cual era la realidad. Y que no se debería de quitar este texto, esta película, sino por el contrario, se debería de reasignar a otro tipo de canal que también corresponde a la misma televisora, HBO, pero Max, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia y que nosotros debemos de conocer, ¿no? Eso es lo que se alega en el texto número 2. Es más, dice, ¿no? Debemos, dice, de ser congruentes de lo que nosotros hacemos, pedimos, con lo que nosotros mismos evidenciamos a los demás, ¿no? Hay que ser, dice, hay que revisar y hay que preguntarnos qué hemos hecho nosotros para mejor, para hacer del mundo un mundo mejor, ¿no? Cómo hemos contribuido. Y si quitando a esta película o a esta serie de ese canal, vamos a contribuir o vamos a restar aspectos importantes en nuestra historia. Eso es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Listo, entonces vamos a las preguntas. Me dice uno, la controversia que se establece entre ambos textos estriba en sí. ¿Qué entendemos por estriba? Dice, la controversia. ¿Qué controversia?
desacuerdo que se establece entre ambos textos, me dice, radica, se basa, se fundamenta o consiste ¿en qué consiste? Me dice. Lo que el viento se llevó es susceptible a interpretaciones políticas. ¿Me habla de interpretaciones políticas? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? De ahí me dice, debe establecerse una censura rígida contra los productos culturales. Ojo, me está hablando de los dos textos. Lo que el viento se llevó expresa los valores filosóficos de una raza. ¿Me habla de valores filosóficos? ¿Es conveniente la restricción a la exhibición de lo que el viento se llevó? ¿Sobre qué me habla el texto entre los dos? Tanto el texto 2 y el texto B1, B2 creo es, ¿no? ¿En qué conciernen ambos textos? ¿En qué radican? Obviamente el tema del texto viene a ser lo que el viento se llevó, ¿no? Ese es el tema, se habla en los dos textos. ¿En qué radica la controversia, la oposición, la, la frase o la idea adversativa? A ver, vamos a ver. Acá me dice, es un error, dice retirar, se llevó una película, estereotipa prejuicios, prototipos raciales de la cultura. Dice, hace ver con ojos inquisitoriales obras de un pasado que desarrolla un momento diferencial y actual, porque es imposible, la justicia, la historia, la cultura, me habla de historia y cultura, eh, me habla sobre la nación, hartazgo del colectivo negro, culturales, me habla de situaciones culturales, dice, existe una relación directa entre la importancia de los detractores de lo que ellos llaman políticamente correcto. Han dado una retirada de Scarlett O'Hara de un catálogo filmográfico, ¿no? Me habla de la importancia de los temas en la agenda pública referente a este factor del racismo, las comunidades marginales, aspectos culturales. Seguimos con aspectos culturales. La demanda. mm, Entonces, interpretaciones políticas. Lo que el viento se llevó es susceptible de interpretaciones políticas. Debe establecerse una censura rígida contra los productos culturales. En el segundo texto no me habla de una censura rígida, sino por el contrario, dice se debe reasignar otro canal y se debe revalorar la importancia de esta serie o película, ¿no? Entonces, no podemos decidir, no podemos asegurar que mi respuesta sea la B. ¿Expresa los valores filosóficos de una raza o es conveniente la restricción a la exhibición de lo que el viento se llevó? Me dice en ambos libros, o uno de ellos, porque se, hay una contradicción entre el aspecto filosófico de las razas
no me habla propiamente del pensamiento filosófico de las razas. Entonces también vamos a desestimar la alternativa C, ya desestimamos la A. Y nos quedamos con la B y la D. ¿Qué me dice la B? Censura rígida contra los productos culturales. ¿Sí? O la D, conveniente restricción a la exhibición. Dices conveniente y el otro dice que no es conveniente, ¿verdad? ¿Cuál sería mi respuesta aquí? Recordemos que en el texto 2 dice que, bueno, sí, podríamos sacarlo de HBO y reasignarlo a HBO Max, pero concientizando. Entonces, no hay una rígida censura, hay una, la controversia, la contradicción viene en la alternativa D, es conveniente la restricción, ¿sí? Dice que es conveniente la restricción a la exhibición de lo que el viento se llevó, ¿no? Porque en el otro texto dice, ya, bueno, sí, pero hay que reasignarlo. En el texto 2 me explica esto. Bien. Vamos a la pregunta número 2 en el texto. La palabra aberración. ¿Qué entienden ustedes por aberración? ¿Dónde está? Está en el texto 2, dice. Acá. Claro que es una aberración. Algo que desagrada extremadamente, ¿no? Implica incontinencia, disturbio, contrasentido, inexactitud. Aberración será disturbio en mi texto. A ver, jóvenes, opinen. Incontinencia no es adecuado o hay un contrasentido, hay una inexactitud. ¿Qué me dice? Miren, dice, claro que es una aberración retirar del catálogo de HBO lo que el viento se llevó por ser una película que estereotipa los prejuicios, ¿no? Está afirmando que no es adecuado. Entonces, contrasentido, inexactitud. No puede ser disturbio, no puede ser incontinencia. Y dice que es inexacto, inadecuado, ¿no? Retirar esta serie de HBO. Entonces, tengo mi alternativa D. Vamos con la pregunta número 3. Dice, se refiere que para maestre el error pseudointelectual incurre. ¿Qué quiere decir incurre? ¿Qué quiere decir incurre? Me dice, se infiere que para maestre el error pseudointelectual incide, se comete, recae, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre en un lord al esclavismo. ¿Qué es un lord? Es una alabanza al esclavismo, es una suerte de tautología. En apología del racismo, en el bicho del anacronismo. ¿Qué es la tautología? Dice, en una suerte de repetición, de sinonimia,
de lo que viene a ser el racismo. O dice en un elogio al racismo. Cuando me dicen la alternativa B, en apología al racismo, elogio, alabanza, ensalzar al racismo. O en la alternativa dice de en el vicio del anacronismo, en el vicio, en el gusto de lo absurdo. ¿Sí? El error pseudointelectual. Maestre, me dice. ¿Dónde está maestre? Aquí está el texto 2A de Antonio Maestre. Es un error pseudointelectual juzgar con ojos inquisitoriales obras de un pasado que se desarrollan en un momento diferente al actual, porque es imposible comprender la historia y la cultura sin el contexto. Puede que incómodo para nuestra construcción cultural, en el que se desarrollaron. Espero que la obra Cumbre del cine mudo norteamericano, El nacimiento de una nación, tal, no esté en el catálogo, porque les va a dar un ictus cuando lo revise, ¿verdad? Entonces dice que no es correcto verlo de manera inquisitiva, de manera errónea, quisquillosa, el hecho de juzgar, ¿no? Que estamos mermando, estamos disminuyendo la película porque es altamente racista, ¿no? Entonces se infiere que para Maestre el error pseudointelectual incurre en que en el vicio de lo absurdo, en una suerte de sinonimia, en una alabanza al racismo, ¿no? O de repente una alabanza al esclavismo. ¿Cuál es el error aquí? A ver, jóvenes, participen. Habla del esclavismo, Maestre habla del esclavismo, de la alabanza que se hace al esclavismo, no, él dice que es un error, no es algo, estar en cuanto a este factor, creer que es una obra absurda, que tratar de juzgar a esta obra por que narra situaciones anteriores, las cuales pues se necesitan conocer para entender la actualidad, ¿no? Y decir o juzgar por situaciones que pasaron anteriormente es algo inadecuado, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí me da a entender que es en el vicio del anacronismo o de lo absurdo. Bien, en la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 4, me dice respecto a la argumentación de John Ridley. Resulta compatible decir lo que el viento se llevó, resulta compatible, o sea, es adecuado decir de acuerdo al texto, este es el texto B2, ¿no? O 2B, 2B, este de Ridley, que es una opinión propia, bien, dice, carece de brillo estético en su configuración, pretende sentimentalizar la causa esclavista, es un alegato a favor de la Confederación, exhibe el esclavismo de modo acrítico. ¿Qué me dice? Resulta compatible. A ver,
son instantáneos momentos, reflejan no solo las actitudes y opiniones de los involucrados en su creación, sino también las de la cultura imperante. Como tal, incluso las películas mejor intencionadas pueden quedarse cortas en la forma en que representan a las comunidades marginadas. Mira, acá hay algo importante, dice, pueden quedarse cortas, o sea, no están reflejando lo que fue en realidad, ¿no? Solamente cuentan o muestran una parte, lo que más les conviene. Lo que el viento se llevó, sin embargo, es un problema único. No se limita a quedarse corto con respecto a la representación. Es una película que glorifica el sur anterior a la guerra. Es una película que cuando no ignora los horrores de la esclavitud, no los ignora porque los presenta, se detiene solo para perpetuar algunos de los estereotipos más dolorosos de las personas de color. Es una película que, como parte de la narrativa de la causa perdida, romantiza la confederación de una manera que sigue dando legitimidad a la noción que el movimiento secesionista era algo más o mejor. Mira, acá dice, romantiza la confederación de una manera que sigue dando legitimidad a la noción, ¿no? Secesionista. A ver. Entonces, exhibe un esclavismo de modo acrítico, carece de brillo estético, me dice que no solo carece de ese brillo, se guarda mucho más, hay problemas más álgidos, ¿no? Pretende sentimentalizar la causa esclavista, es un alegato a favor de la confederación. ¿Qué me dice el texto? Es un alegato a favor de la confederación, dice que está a favor, ¿no? Que si hubo esclavismo, tiene un porqué y ese porqué fue algo favorable, ese es un alegato, ¿no? Listo. Vamos a la pregunta 5, dice, si HBO programara lo que el viento se llevó con una advertencia sobre su contexto social, ¿qué pasaría? Me dice. ¿Ganaría un gran rechazo a la mente de Maestre? ¿Ridley estaría de acuerdo con la decisión de HBO? ¿Se eliminaría de modo absoluto sus valores estéticos o la población negra norteamericana se vería ofendida? ¿Qué pasaría? ¿Qué podemos suponer al respecto? Me está hablando sobre su contexto social, la advertencia de su contexto social, ¿no? Vamos a ver qué me dice Ridley al respecto, dice, porque él dice hay que reasignarlo a HBO Max, dice que la película se introduzca en la plataforma HBO Max junto con otras películas que brinden una imagen más amplia y completa de lo que realmente fueron la esclavitud y la confederación. Actualmente ni siquiera hay advertencia o descargo de responsabilidades, precede el, ¿no? Se retira la película. Eso es lo que dice Ridley. O sea, él está de acuerdo a que se resigne, pero Maestre dice que no. Ahora bien, dice, incidir en las reducciones al absurdo y en las ridículas decisiones de una empresa hacia la legítima muestra de hartazgo e ira del colectivo negro por unas representaciones culturales que la llevan décadas denominando, es propio del privilegio blanco centrarse en guerras culturales, mientras que va del problema de fondo. Existe una relación directa entre la importancia de los detractores, de lo que ellos llaman políticamente correcto. Han dado la retirada de Scarlett de un catálogo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Maestre? Ahora bien, incidir en las reducciones es algo absurdo. Dice, no, este no es el catálogo porque les va a dar un ictus, dice, ¿no?
A ver, jóvenes, participen. Generaría un gran rechazo en la mente de maestre. La población negra norteamericana se vería ofendida. Se eliminaría de modo absoluto sus valores estéticos. Nada tiene que ver acá los valores estéticos. Bien, entonces vamos a desestimar la alternativa C. Me dice, Ridley estaría de acuerdo con la decisión de HBO. Sí, Ridley estaría de acuerdo. Generaría un gran rechazo en la mente de maestre. Bueno, no es que maestre rechace, ¿no? Pero sí, obviamente, tendría algo que decir al respecto, ¿no? Explicaría sus razones. Ahora me dice, ¿la población negra norteamericana se vería ofendida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es mi respuesta más correcta? Ojo, disculpen, la respuesta correcta, la C la hemos eliminado, ¿sí? Es obvio, porque Ridley lo plantea, ¿no? Entonces no es una posibilidad, sino es bastante obvia, está dentro del texto. La alternativa B, Ridley estaría de acuerdo con la decisión de HBO, por lo tanto, la vamos a descartar, descartamos la B y descartamos la C. Bien, ahora, nos quedamos con la AD. Generaría un gran rechazo en la mente de maestre y hace un momento dijimos que no es que haya un gran rechazo en la mente de maestre, sino que daría su punto de vista a conocer, ¿no? Entonces, aquí mi respuesta sería la población negra norteamericana se vería ofendida. ¿Por qué? Porque justamente como ellos son los detractores, es que se pone en la agenda política, en la agenda social, el hecho de vetar el programa Lo que el viento se llevó, ¿no? Se sentirían no escuchados, ¿verdad? Entonces vamos con mi respuesta, la alternativa D. Vamos al siguiente texto, me dice sección B, texto 1. Consideremos los últimos momentos de las vidas de Gary y Mary Jane Chauncey. Un matrimonio completamente entregado a Andrea, su hija de 11 años, a quien una parálisis cerebral terminó confinando en una silla de ruedas. Los Chauncey viajaban en el tren anfibio que se precipitó a un río de la región pantanosa de Luisiana. Después de que una barcaza chocara contra el puente del ferrocarril y los semidestruyera. Pensando exclusivamente en su hija Andrea, el matrimonio hizo todo lo posible para salvarla mientras el tren iba sumergiéndose en el agua. Y se las arreglaron, de algún modo, para sacarla a través de una ventanilla y ponerla a salvo en manos del equipo de rescate. Instantes después, el vagón terminó sumergiéndose en las profundidades y ambos perecieron. Bien, la historia de Andrea, la historia de unos padres cuyo acto de heroísmo fue el de garantizar la supervivencia de su hija, refleja unos instantes de un valor casi épico. No cabe la menor duda de que este tipo de episodios se habría repetido en innumerables ocasiones a lo largo de la prehistoria y la historia de la humanidad. Pero no, por no mencionar las veces que habrá ocurrido algo similar en el dilatado curso de la evolución. Desde el punto de vista de la biología evolucionista, la autoinmolación parental está al servicio del éxito reproductivo, que supone transmitir los genes de generación a las generaciones futuras. Pero considerado, dice, desde la perspectiva de unos padres que deben tomar una decisión desesperada para una situación límite. No existe más motivación que el amor. Este ejemplar acto de heroísmo parental que nos permite comprender el poder y el objetivo de las emociones, constituye un testimonio claro del papel desempeñado por el amor altruista y por cualquier otra emoción que sintamos. En la vida de los seres humanos, de hecho,
Nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones y nuestros anhelos más profundos constituyen puntos de referencia ineludibles. Y nuestra especie debe gran parte de su existencia a la decisiva influencia de las emociones en los asuntos humanos. El poder de las emociones es extraordinario. Solo un amor poderoso, la urgencia por salvar al hijo amado, por ejemplo, puede llevar a unos padres a ir más allá de su propio instinto de supervivencia individual. Desde el punto de vista del intelecto, se trata de un sacrificio indiscutiblemente irracional, pero visto desde el corazón, constituye la única elección posible. Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al relevante papel de la evolución, ha asignado las emociones en el psiquismo humano, no dudan en descartar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente cruciales. Son las emociones, afirman, las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles, ¿no? Vamos a resaltar esto. El riesgo de las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo, a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia, etc. Como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos que se ha visto sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en una forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón, ¿no? Cualquier concepción de la naturaleza humana que soslaye el poder de las emociones pecará de una lamentable miopía. De hecho, a la luz de las recientes pruebas que nos ofrece la ciencia sobre el papel desempeñado por las emociones en nuestra vida, hasta el mismo término Homo sapiens, la especie pensante, resulta un tanto equívoco. Todos sabemos por experiencia propia que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen tanto y a veces más de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales, de todo lo que mide el CL, dice. Para la existencia humana, pero para bien o para mal, en aquellos momentos que nos vemos arrastrados por las emociones. Nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. Daniel Goleman, ¿para qué sirven las emociones? ¿Sobre qué nos habla este texto? Es bastante obvio porque en cada uno de los párrafos aparece mi palabra clave, o mejor dicho, mi tema. ¿Cuál es mi tema? Jóvenes, ¿cuál es mi tema? No tenemos un tema, no hay un tema. En todo mi tema, en todo mi texto me habla acerca de las emociones, el poder de las emociones, ¿no? Es más, dice que de acuerdo a las emociones parentales, muchos padres, valga la redundancia, son capaces de inmolarse, ¿no? Dar su vida por sus hijos, ¿no? Recuerden que esa situación es debido a dice, a un gran amor hacia su prole. Bien, ¿qué me dice mi pregunta? Me dice, en la expresión amor altruista,
¿Qué quiere decir altruista? Ya vemos qué cosa quiere decir amor, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir altruista? Es un amor desinteresado, es un amor desmedido, dadivoso, muy generoso, ¿no? Entonces dice, en la expresión amor altruista, la palabra altruista está en oposición semántica. ¿Qué quiere decir oposición semántica? Antónimo, con la idea de un amor centrado ¿en quién? En el prójimo, los otros, el ego, de la nada. ¿Centrado en quién? Un amor desinteresado, centrado en él. Podríamos decirle los otros, el ego. No puede ser un amor abnegado al ego, tampoco a la nada. A los otros, me habla mi texto de las emociones, las cuales se activan por medio de un amor altruista cuando se trata de los hijos, ¿no? Nosotros nos inmolamos a la muerte por salvarle la vida a nuestros hijos, entonces no puede ser tampoco a los otros. Y vamos a sobreentenderlo como el prójimo, ¿no? El amor desmedido, desinteresado, generoso hacia el prójimo. ¿Cuál es el tema central del texto? El origen sociobiológico de las emociones. ¿Me habla cómo se originan estas emociones en la sociedad de acuerdo a la biología? La diferencia radical entre emoción y razón hace una comparación de estos dos. El valor de las emociones en la vida humana. Las emociones y la historia de las familias. ¿Cuál es mi tema? Obviamente que las emociones, y nosotros podemos ver aquí en las 4 alternativas la palabra emoción. Pero vamos descartando. En primer lugar, no me explica el origen sociobiológico de las emociones, ¿ya? No hay ninguna explicación al respecto, por lo tanto, desestimamos la alternativa A. Vamos con lo siguiente. En la alternativa B me dice la diferencia. ¿Hace una comparación entre la emoción y la razón? No hay ninguna comparación, ¿no? Por lo tanto, también vamos a desestimar la alternativa B. No, nos quedamos con la alternativa C y D. Dice el valor de las emociones en la vida humana o las emociones y la historia de las familias. ¿Cuál es mi respuesta? Jóvenes, participen, por favor. ¿Cuál es mi respuesta? Vamos a ver, dice el valor de las emociones en la vida humana, ¿no? En una parte de mi texto me dice, a ver, por acá creo que dije, no, las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón, ¿no? O sea, prácticamente nosotros venimos incluyendo esto en nuestro ser, ya está incluido ahí, ¿no? Donde obviamente las emociones van a tener mayor peso que nuestro raciocinio. Dice, son las emociones, afirman que las permiten afrontar situaciones demasiado difíciles, pero estas dependen, ¿no? Cada emoción nos predispone en un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos y que ha visto sometida la existencia humana. Lo que nos resultó bien en una ocasión no nos va a resultar igual en la siguiente, ¿no? Entonces,
¿Esto tiene que ver con la historia familiar? No, porque acá me detalla incluso, ¿no? Me dice eh, el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en un logro, un objetivo, la creación de una familia, la relación de pareja, ¿no? Cuando hablamos de logros, objetivos, no necesariamente vamos a ver la historia de las familias, ¿no? Pero sí, obviamente, nuestra vida, cómo transcurre nuestra vida, ligada a nuestras emociones. Vamos con la pregunta número 3. Si una concepción de la naturaleza humana dejara de lado el factor de las emociones, Daniel Goleman lo calificaría de, si una concepción de la naturaleza humana dejara de lado el factor de las emociones, o sea, si afirmamos que el hombre no actúa de acuerdo a las emociones, ¿qué diría al respecto Daniel Goleman? Una interpretación, la calificaría como una interpretación sesgada, un enfoque muy intuitivo, una verificación racional, una perspectiva organicista. ¿Qué me quiere decir cuando en la alternativa a una interpretación sesgada? Que estaría, mi interpretación sería más ligada a lo intelectual que a lo emocional, ¿no? Sería un enfoque intuitivo, que me dejaría llevar más por la intuición, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, ¿no? Una verificación racional que me da a entender que todas nuestras acciones están ligadas más por la razón y una perspectiva organizacionista, que todo parte de cómo nos organizamos, ¿no? Entonces, ¿qué diría Daniel Goleman? ¿Cómo la calificaría esta concepción de la naturaleza humana, dejando de lado las emociones? ¿Cómo lo calificaría? ¿Racional? ¿Organicista? ¿Intuitiva? ¿Sesgada? Si la concepción solamente se centra en el lado del intelecto, entonces vamos a ver que sería una interpretación sesgada, ¿no? Parcializada, transversal, ¿no? Inclinada hacia un punto y no se estarían considerando todos los aspectos a evaluar. Entonces, en esta pregunta, mi respuesta va a ser la alternativa A. Vamos con la pregunta 4 en la lógica del texto. El acto de autoinmolación, ¿no? O sea, yo entrego mi vida por mi prole, por mi hijo, por fulano, sutano, por tal motivo, ¿no? Pero acá me dice parental, por lo tanto, estamos hablando de padres e hijos. El acto de autoinmolación parental de los Chauncey funciona como la tesis principal que se defiende, el propósito central del ensayo, un argumento por el ejemplo, una anécdota de tipo tangencial. ¿Qué quiere decir una anécdota de tipo tangencial? Es una anécdota secundaria, es una anécdota accesoria, la cual nos va a ayudar a entender mejor el texto, ¿no? ¿Será una tesis principal para definir o dar a entender nuestro texto? No es una tesis principal. ¿Será el propósito central del ensayo? No, porque el propósito central, o sea, mi tema viene a ser las emociones. Es un argumento por el ejemplo o una anécdota de tipo tangencial. ¿Qué es? Hemos desestimado la alternativa A y la alternativa C. Me quedo con la alternativa B, D. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Participen.
En este caso tenemos vendría a ser una anécdota, no, es un argumento por el ejemplo. ¿Por qué? Para dar mayor fuerza a nuestra explicación, está poniendo como referente esa situación, ¿no? Entonces mi alternativa va a ser la B, un argumento por el ejemplo. En la número 5 dice, respecto de las emociones, cabe inferir del texto que, suponer, están determinadas solo por el contexto familiar. Las emociones solamente dependen del contexto familiar. No, porque en una parte del texto, a ver, en el párrafo, tenemos un párrafo, dos, en el tercer párrafo, dice, afirma que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles, y ahí me da una serie de situaciones, ¿no? Donde, en las cuales entra a tallar las emociones. Entonces, no está determinada por el contexto familiar, desestimamos la alternativa A. Vamos con la alternativa D, B, me dice, ¿pueden ser controladas por la mente racional? No. En muchos de los casos dice que esto se ha puesto o se ha arraigado a nuestros genes conjuntamente con lo que viene a ser las reacciones del corazón, ¿no? Entonces, tampoco se deja regir por por el lado racional. Desestimamos también la alternativa B, vamos a la alternativa C. ¿Actúan según un ritmo que demora la acción o forman parte esencial de la naturaleza humana? ¿Qué dice? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué me dice? Mi texto, si me dice que ya está en mi lado genético, que ya forma parte desde el momento que nosotros nacemos, vamos a ver que mi respuesta va a ser, forman parte esencial de la naturaleza humana. ¿Dónde lo dice, profesora? Justamente en esta parte. Las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas. Desde el momento que dice innatas es porque está en nuestros genes, ¿no? Automáticas de nuestro corazón. O sea, nosotros ya nacemos programados de acuerdo a nuestras emociones. Bien, vamos con la pregunta número 6. Me dice, si es verdad que hemos sobrevalorado se puede colegir que tal sobrevaloración ha puesto énfasis en el CL, dice. Si es verdad que hemos sobrevalorado el CL, por acá me menciona la importancia de los aspectos puramente racionales, me dice, importancia de la razón, ¿no? El CL me dice la importancia de los aspectos racionales, hemos sobrevalorado para la existencia humana, ¿no? De todo lo que mide el CL. Se puede colegir, se puede inferir que tal sobrevaloración ha puesto énfasis en qué, en el valor de la supervivencia, la inteligencia racional, la singular energía vital o el desempeño emocional. ¿Qué se puede inferir, deducir, suponer? Si hemos sobrevalorado esto de de las emociones, ¿qué podemos inferir? ¿Se ha puesto énfasis en dónde? ¿En la energía vital? ¿Nos habla de la energía vital? ¿El valor de la supervivencia? ¿Será? No, no me habla del valor de la supervivencia, por lo tanto voy a desestimar el valor de la supervivencia. La singular energía vital tampoco no tiene mayor injerencia en el texto. La inteligencia racional, me habla de la inteligencia racional, sí, pero me dice que está al servicio de qué? De las emociones. Entonces vamos a inferir que la sobrevaloración ha puesto énfasis en el desempeño emocional, ¿no?
Vamos a la pregunta número 7. Dice, al analizar minuciosamente el caso de los Chansey, se puede arribar a la siguiente conclusión. Se puede arribar, se puede llegar a la siguiente conclusión. Me dice, gracias a las emociones se logra una comprensión más profunda del ser humano. Si alguien careciera de emociones, ¿podría fácilmente llegar al heroísmo existencial? No, me dice que el heroísmo existencial, esto de entregar, inmolarse, viene gracias a las emociones, ¿no? Entonces, de ya vamos a eliminar la respuesta o la alternativa B. Dice, ¿la autoinmolación se puede considerar como una especie de sacrificio sin utilidad? En una parte de mi texto me dice que realizamos la autoinmolación ¿para qué? Para perpetuar nuestra prole, ¿no? A ver, dice, la esencia de las cosas en el mundo natural suele ser algo misterioso y abstruso. ¿Qué es abstruso? La esencia de las cosas en el mundo natural suele ser algo misterioso y difícil, incomprensible, confuso, abstracto, ¿no? Entonces dice, podemos llegar a la conclusión de que la autoinmolación es un sacrificio inservible. O la esencia de las cosas en el mundo natural suelen ser algo misterioso y abstruso, confuso. O de repente la alternativa A, gracias a las emociones se logra una comprensión más profunda del ser humano. Podremos, gracias a sus emociones, podremos comprender de manera adecuada al 100% de las personas. No. Vamos, desestimamos la alternativa A, desestimamos la alternativa B, nos quedamos con la C y la D, pero recordemos que no es un sacrificio inútil, ¿no? Entonces, mi respuesta es la alternativa D. Las emociones nos muestran algo de misterio, algo incomprensible de la forma o el actuar, el reaccionar de las personas, ¿no? Muy bien, vamos al texto número 2. Dice que según un estudio reciente, si bien el cambio climático es una amenaza creciente, los principales impulsores del declive de la biodiversidad continúan siendo la pérdida de hábitat natural para obtener alimentos, combustible, y madera, y la sobreexplotación de plantas y animales por parte de los humanos a través de la tala, la caza y la pesca. La tala insostenible está contribuyendo a la disminución de la talla de los monos de Mainbar, mientras que la expansión de la agricultura está expulsando animales como el guepardo. Los gobiernos se han centrado en el cambio climático mucho más que en la pérdida de la biodiversidad o la degradación de la tierra. Dijo a la BBC el presidente de IPBES, el profesor Bob Watson, asimismo el profesor Alexander Antonelli, director de ciencia en el Jardín Botánico de Londres, agregó, ahora tenemos pruebas abrumadoras de que estamos perdiendo especies a una velocidad alarmante. Según IPBES, solo una cuarta parte del suelo del planeta está sustancialmente libre del impacto de la actividad humana. Se estima que esto disminuirá en una décima parte para el 2050. El tema del uso de la tierra es fundamental para los principales desafíos ambientales que estamos experimentando, lo dijo a la BBC la profesora Mercedes Bustamante, de la Universidad de Brasilia. La pérdida de hábitat es una gran amenaza para la biodiversidad. Y el informe Planeta Vivo evalúa los principales causantes de la pérdida de especies. La degradación tiene el mayor porcentaje en aves, reptiles, anfibios, mamíferos y también cierta parte en peces.
De ahí seguimos con, me dice, con la explotación, ¿no? Donde es mayor, mayor en cuanto a los peces, los mamíferos, los anfibios y reptiles, y por último las aves. En el tercer aspecto tenemos a las especies invasivas y enfermedades, ¿no? Y después tenemos a la contaminación y al cambio climático como último factor. Bien, esta es una muestra de 3.789 poblaciones evaluadas por el índice del planeta vivo. BBC Mundo 2019, 4 gráficos que muestran la alarmante degradación de la biodiversidad del planeta. Bien, en la pregunta número 1 dice, de manera primordial el texto se enfoca en la angustiosa situación del cambio climático a nivel mundial. El texto se enfoca en el cambio climático. Eso me dice, o se centra en la afectación en la biodiversidad. Mi texto me habla sobre la afectación de la biodiversidad, entonces desestimamos la alternativa A. Vamos con la alternativa B, la preocupante merma de la biodiversidad a nivel mundial, la merma del hábitat y su impacto negativo en el desarrollo. Ojo que cuando hablamos de la biodiversidad no solamente es en cuanto al hábitat, sino también a la productividad, ¿no? De la tierra, la sobreproducción agrícola, ¿no? La contaminación mundial y su impacto en la biodiversidad. ¿Sobre qué me habla el texto? ¿Cuál es su factor preocupante? ¿Qué prioriza? Dice que para el 2050 esto va a quedar en un 10% que la biodiversidad a nivel mundial. De eso me habla mi texto. ¿Dónde está? Aquí. Veamos. Dice, según IPBES, solo una cuarta parte del suelo del planeta está sustancialmente libre del impacto de la actividad humana. Esto estima que disminuirá en una décima parte para el 2050. ¿Qué? Ahora tenemos pruebas abrumadoras de que estamos perdiendo especies a una gran velocidad alarmante. ¿Gracias a quién? Dice. Los gobiernos se han centrado en el cambio climático mucho más que en la pérdida de biodiversidad o la degradación de la tierra, ¿no? Esto es el factor alarmante que nos indica nuestro texto. Dice, de acuerdo con el texto, la expresión pruebas abrumadoras con nota o nos da a entender, ¿no? Dice contingencia, rigidez, refutación, certitud. Son pruebas certeras, creíbles. Entonces vamos a tener certitud, ¿no? Continuamos con la pregunta número 3. Es incompatible con el texto, o sea, no se relaciona afirmar que el declive, el hecho que decae la biodiversidad, dice, ¿no? Se esté manifestando de manera muy lenta, se vincule parcialmente con el cambio climático, esté ligado a la sobreexplotación de recursos, es un problema postergado por los gobiernos. Obviamente mi texto me dice, ¿no? Que ellos se preocupan más por la contaminación que por la biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿es un problema postergado por los gobiernos? Sí, lo dice el texto. ¿Está ligado a la sobreexplotación de recursos? También lo dice el texto, ¿no? Acerca de la tala, la caza, ¿no? El sembrío excesivo, sin fortalecer la tierra. ¿Se vincula parcialmente con el cambio climático? Sí, en cierto modo. Pero se esté manifestando de manera muy lenta, ¿eso me dice el texto? No, por el contrario, me dice que es muy acelerado, ¿no? Entonces es incompatible mi alternativa A. No guarda relación. Bien.
continuamos. Ya vamos a terminar en el número 4 del cuadro. Sobre la pérdida del hábitat, podemos determinar que los peces, ¿dónde está en mi cuadro los peces? Aquí está al final. Tienen mayor injerencia en cuanto a la explotación. ¿Sí? Me dice, podemos determinar que los peces muestran una gran amenaza por factores de polución. ¿Qué es polución? Jóvenes, dice, muestran una gran amenaza por factores de contaminación, de suciedad, ya sea de repente derrames, de sustancias inadecuadas. ¿Guardan semejanza cabal con el caso de los mamíferos? No. ¿Superan a los anfibios en la degradación de hábitat local? A los anfibios, ¿dónde están los anfibios? ¿Superan? No. ¿Sí? ¿Sufren preponderantemente por el factor de la explotación? Sí. Lo dice mi cuadro. ¿Dónde está acá la explotación? Que va un poquito más allá del 25% hasta sobrepasa el 75%, ¿no? Aquí está mi cuadro en cuanto a la explotación. Va a sobrepasar, me dicen, ¿no? Listo. Entonces, en la número 4, mi respuesta viene a ser la alternativa D. Muy bien, terminamos con esta pregunta. Según la lógica del texto, si seguimos priorizando la lucha contra el cambio climático, ¿qué va a pasar? Dice, ¿las diversas especies terrestres ganarán una mayor diversidad? ¿Será cierto? No, por el contrario, si no tomamos cartas en el asunto en cuanto a la biodiversidad, esto se va a degradar más rápido. ¿Se ralentizaría el ritmo de pérdida de las especies del planeta? No. ¿Sería inadecuado achacar responsabilidad a factores antrópicos? ¿Qué son los factores antrópicos? Sería inadecuado achacar la responsabilidad a los factores de la intervención del hombre en estos, en el cambio climático, o el problema de la diversidad todavía sería muy preocupante. Si seguimos priorizando la lucha contra el cambio climático, ¿qué pasa? No va a ganar mayor diversidad en las especies, el ritmo no se va a disminuir, no hay responsabilidad de los hombres, no, por el contrario, el problema de la biodiversidad sería más preocupante aún. Bien, listo, jóvenes, hasta aquí hemos llegado. El siguiente texto queda pendiente y ya en la próxima dialogamos, coloquiamos al referente. Bien, muchas gracias, jóvenes, por su tiempo. No, no se olviden que todavía las inscripciones están abiertas para que participen en este gran círculo de estudios Hauki. Bien, voy a dar pase, voy a dejar de compartir, voy a dar pase al profesor Kevin Machko, quien ya se encuentra en sala, para que pueda empezar con su sesión. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profesora.
Buenas noches con todos jóvenes. Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Belén, Sayuri, Valeska, Jomer, Wilmer. No, hay otro Kevin por aquí.